Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo, y también a activar las notificaciones, ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. Relatos compartidos por Diana Colín García. Parte de mi familia es originaria de un pueblo llamado San Felipe Ixtacuixtla, el cual está ubicado en el estado de Tlaxcala. Durante los años 40 y 50 fue conocido por las apariciones constantes de nahuales y brujas, y lo que les voy a contar le sucedió a mi abuelo varios años antes de que se casara con mi abuela. Él tendría unos 18 años de edad y era un joven bastante alegre, que gustaba mucho de andar con sus amistades a altas horas de la noche. Cierta noche, cuando él terminó sus faenas en el campo, se reunió con 3 de sus amigos a pasar un rato en medio de las milpas. Uno de ellos llevó elotes para asar y los otros 2 algunas botellas de aguardiente. El alcohol pronto se les subió y comenzaron a fanfarronear sobre sus peleas y conquistas amorosas. De repente mi abuelo escuchó un ruido que provenía de entre las milpas. Al principio sus compañeros no le creyeron, pero él insistió tanto que todos callaron por un momento. Después de cierto silencio se escuchó el mismo ruido de nuevo, y ahora sí 2 de sus amigos tomaron sus carabinas para espantar aquello, ya sea que se tratara de algún malhechor o algún coyote despistado. Incluso mi abuelo echó algo de tierra a la fogata para minorar la intensidad de la lumbre. Aguardaron varios minutos, y ya se comenzaban a aburrir cuando el ruido se repitió nuevamente, solamente que esta vez se escuchó mucho más cerca de ellos. Algo pesado corrió sobre la hierba. Ellos se escondieron entre las milpas y lo que vieron fue a un burro negro sin cola que cargaba un puerco. «Es un nahual», exclamaron todos, y enseguida hicieron la señal de la cruz. Uno de ellos plantó en la tierra su machete, el cual había bendecido días antes, y este animal se detuvo de golpe, como si algo lo hubiera paralizado en ese instante. Entonces el abuelo sacó su látigo trenzado y se acercó al burro para golpearlo. El nahual se encogió ante los golpes que daba, y cuenta el abuelo que comenzó a revolcarse de una manera espantosa, como si le estuviera dando un ataque de epilepsia. Así, poco a poco fue adquiriendo la forma de un hombre joven de unos 20 años de edad. Aquel hombre le suplicó que ya no lo golpeara. Les comentó que él provenía de un pueblo vecino, y que se había visto en la necesidad de robar debido a que era muy pobre, y que no tenía dinero para pagar los gastos de su boda, ya que se iba a casar en 3 días, y que solamente de esta manera se había hecho de algunos animales para darles de comer a los invitados. Mi abuelo y sus amigos tuvieron lástima de él. Lo ayudaron a levantarse e incluso le invitaron a comer elotes y unos tragos de aguardiente. Bebieron con él y brindaron a la salud de su futura esposa, e incluso le cooperaron con algunos pesos para su festejo. El nahual, sumamente agradecido, los invitó a su boda. Les dio la dirección diciéndoles que preguntaran por Camilo y se marchó con el puerco a cuestas. A los 3 días mi abuelo y sus amigos fueron a la boda. Camilo era el novio y la persona con la que habían bebido aquella noche. Cuando llegaron, el joven los recibió muy bien. Les dio el puesto de invitados de honor e incluso les puso a cada uno de ellos un itacate para el camino. Tiempo después la gente le decía a mi abuelo que no se juntara con Camilo, ya que éste tenía fama de ser nahual, pero a él nunca le pareció importar mucho aquella referencia, pues él siempre nos decía que un hombre agradecido en el fondo no podía ser una mala persona. Relato compartido por Víctor. Me llamo Víctor y trabajo en un lugar llamado Santa Fe. A ese lugar entro a trabajar a las 7 de la mañana, por lo cual para que tenga que llegar a mi trabajo, tengo que salir a las 6 de la mañana. Hay 2 caminos para llegar a mi trabajo, uno corto y uno largo. El largo consiste en caminar rodeando un par de colonias y llegar a la parada del bus que me lleva hacia Santa Fe. El camino corto atraviesa un panteón en línea recta entre las tumbas y llega hasta esa misma parada, pero con unos 20 minutos de ahorro de camino. Todos los días me encontraba otro vecino que caminaba por ahí y nos acompañábamos en la penumbra y la soledad del panteón. En una ocasión a él le tocó entrar más temprano, por lo que pasábamos en horarios distintos. Yo iba caminando entre las tumbas como de costumbre, y observé a lo lejos una silueta negra con forma de hombre parada a la orilla del camino.
Yo siempre llevaba mi lámpara del celular encendida para ver el camino, y la levanté en dirección a la sombra, pero esta cruzó la calle y se metió entre las tumbas. Llegué a ese punto en cuestión de 10 segundos. Lo estuve buscando para ver si era alguien, pero estaba solo. No veía la forma de que se pudiera esconder de mí o se metiera en algún lugar, porque solo había lápidas y cruces en ese lugar. Así que mejor dejé de buscarlo y continué caminando hasta mi destino. En otra ocasión caminaba y me crucé con un perro grande tipo Rottweiler. Se me paró enfrente de mí y no me dejaba caminar. Yo tenía mucho miedo de que me mordiera, pero me esperé un poco y traté de darle la vuelta. Noté que me observaba fijamente, aunque al pasarlo no me siguió. Tampoco logré ver hacia dónde se había metido. La última ocasión caminaba a la misma hora con la penumbra de los árboles y la luz de la luna. Vi que a lo lejos se acercaba un perro. Pensé que era el mismo que me había encontrado unos días antes, así que bajé la luz de la lámpara y busqué una piedra para poder defenderme de dicho animal. Encontré una mitad de un ladrillo y lo tomé. Al levantar la luz de la lámpara quise ver a qué distancia venía ese perro negro, y mi sorpresa fue de que ya no era ningún perro el que había en ese lugar, sino más bien una persona. Este hombre estaba vestido con un pantalón de mezclilla y una sudadera con gorro cubriéndole la cabeza. Les juro que me entró un escalofrío intenso, y al cruzarnos pasó junto a mí sin hacer ningún movimiento. Tampoco me miró. Era como si no me hubiera visto prácticamente. Decidí caminar rápidamente y traté de voltear para que no me sorprendiera por la espalda, pero esta persona solamente siguió su camino. Hasta el momento sigo pensando que eso era un nahual. Debido a esto ya no he pasado por ahí nuevamente. Mi amigo desgraciadamente falleció en ese lugar. Lo encontraron muerto en el camino. Él siempre me decía que veía una mujer que lo seguía. Incluso a veces la esperaba y ella nunca lo podía alcanzar. Él en varias ocasiones me preguntaba que si no la había visto, pero afortunadamente nunca me tocó. Supongo que al final sí la encontró de frente y murió de un infarto. Tras su muerte no quise seguir pasando por ese camino para ahorrarme unos minutos. Mejor le daba la vuelta aunque caminara más y me levantara más temprano. Es mucho más seguro hacer eso que volver a caminar en ese panteón. El siguiente relato fue algo que nos ocurrió en enero del 2016. Esto nos pasó a mi novio, un amigo, su novia y a mí, por supuesto. Vacacionábamos en el estado de Campeche y visitábamos algunas antiguas ciudades mayas. Mi amigo puso su camioneta y él y mi novio se turnaron para conducir. Llegamos a un lugar llamado Calakmul y esperamos junto con otros excursionistas al guía que nos tenían asignado. A los pocos minutos llegó un hombre alto, fornido, blanco y de ojos verdes. Parecía de nacionalidad alemana. Y se veía que en sus tiempos de juventud había sido un hombre bastante guapo. Este hombre se presentó como arqueólogo y nos dijo su apellido que ya olvidé a causa de mi mala pronunciación. Pero lo recuerdo con facilidad y es que hablaba muy bien el español y además era una persona muy amable. Durante el recorrido aprendimos cosas interesantes sobre aquella antigua ciudad maya. Incluso me pareció que le caímos bien a nuestro guía, pues de todos los visitantes nosotros éramos el grupo que más demostraba interés, y hacíamos múltiples preguntas sobre el lugar. En un receso nos acercamos al guía para convivir con él. Al poco rato este señor nos tuvo la confianza suficiente para platicarnos un poco de su vida. Él era originario de un pequeño pueblo en Austria, y había llegado a México teniendo algunos meses de vida puesto que sus padres habían huido del régimen nazi. Al crecer se casó con una mujer originaria de Yucatán. Ella tenía un postdoctorado y daba clases a estudiantes de posgrado en la Universidad Autónoma de aquel estado. A pesar de sus estudios, ella nunca había renegado de sus raíces. Incluso lo había introducido tanto ella que el hombre decía que se sentía más maya que austriaco. Después de una larga charla, mi novio se atrevió a preguntarle qué era lo que no le gustaba de México. Y aquel hombre nos respondió sin dudar que era el poco cuidado que le daba el gobierno a las zonas arqueológicas, ya que existe mucho saqueo en ellas. También nos contó que él y un grupo de personas
Hacían todo lo posible por enfrentar el robo de piezas prehispánicas, incluso llegando a niveles increíbles, pero que al final todo valía la pena. Cuando terminamos el recorrido nos despedimos del guía y nos apresuramos a subir a la camioneta. Queríamos regresar a nuestro hotel antes de que oscureciera, no porque tuviéramos miedo, sino porque el lugar se encontraba rodeado de selva, y no estábamos muy familiarizados con el camino de regreso. Eran las 6 de la tarde, llevábamos 15 minutos en el auto cuando mi amigo que iba manejando se orilló en la carretera para ir al baño. Mi novio aprovechó y bajó con él. Pasaron unos 5 minutos y no volvían. La otra chica y yo nos comenzamos a desesperar por su ausencia, y más porque se estaba formando la neblina. Y en eso los vimos llegar. Mi novio llevaba una piedra entre sus manos que medía aproximadamente unos 20 centímetros. Subieron y la pude ver con más detenimiento. Era una roca que simulaba una persona hincada con la cabeza más grande que el cuerpo. No sabría decir si hacía alusión a un enano o a un niño, pero sí era bastante peculiar. Nos platicaron que la encontraron semienterrada al pie de un árbol, y que habían tardado tanto porque estaban discutiendo si se la llevaban o no. Nosotras les sugerimos que la dejaran de vuelta en su lugar, puesto que recordamos las palabras del arqueólogo, pero no nos hicieron caso y continuamos nuestro camino. Había pasado media hora y la neblina no era espesa, pero tenían que conducir con cuidado para evitar algún accidente. En ese momento mi amigo iba conduciendo y mi novio iba en el asiento del copiloto. La novia de mi amigo iba contemplando el paisaje cuando de repente me señaló hacia la parte trasera de la camioneta. ¿Viste?, me preguntó. Yo le respondí que no y trataba de ver hacia donde ella señalaba. Había un animal por ahí, agregó. Yo no veía nada, así que la chica no insistió. Sin embargo, después de unos escasos minutos observé algo que avanzaba rápidamente entre la neblina. Era grande, blanco y se desplazaba en 4 patas. ¿Es eso?, le pregunté. Ella sintió y enseguida le avisamos a los demás, quienes no habían prestado mucha atención a aquel suceso. No se preocupen, podemos espantar a ese animal con el ruido del claxon, comentó mi novio despreocupado. Habían pasado unos segundos cuando mi amigo detuvo el auto y señaló hacia enfrente. A pesar de la niebla vimos a un enorme perro blanco, que más bien parecía un lobo cuya mirada era brillante y verde. Algo raro era que no nos miraba con ojos amenazantes, aunque nos estaba observando a todos, pero lo más extraño era que aquel ser me pareció conocido. El lobo saltó hacia un lado del camino y se perdió, o eso quisimos creer. Parece que nos venía siguiendo. Lo vi desde que levantaron aquella roca, comentó la novia de mi amigo. Los chicos se miraron y mi novio se bajó del auto y dejó en un lugar seguro aquella estatua que habían encontrado. Después de eso reanudamos el viaje sin ningún incidente, hasta que a mi amigo se le ocurrió comentar. Pueden llamarme loco, pero ese perro se parecía al guía. Todos nos quedamos estupefactos. Me di cuenta que no era la única que lo había relacionado con aquel hombre. Sin embargo, nada podemos probar. Poco después de lo acontecido me llevó a reflexionar. Que si bien hay gente capaz de transformarse en animal para hacer travesuras o cometer actos de maldad, quizás no sería tan tonto pensar que hay personas que lo hacen para proteger lugares sagrados. ¿O qué piensan ustedes? Este relato le sucedió a mi bisabuelo, que en paz descanse. Él era originario del pueblo de San Felipe Ixtacuixtla, ubicado en el estado de Tlaxcala, el cual quedaba como un día de camino de una ranchería llamada La Rosita, y cabe destacar que esto ocurrió por los años 40. La Rosita pertenecía a un hombre muy rico llamado Don Tomás, de quien en vida se sospechaba que había sido nahual, pero nunca se le pudo comprobar. Lo que era indudable es que esta persona había tenido un carácter déspota y agresivo, y cuando murió la gente solo fue para acompañar a la esposa y a los hijos porque estos habían sido siempre buenas personas. El bisabuelo era amigo de uno de ellos y asistió al funeral con la bisabuela y su hijo mayor. Desde el primer día que estuvieron velando a ese hombre sucedieron cosas muy raras.
En la noche los rezos fueron interrumpidos varias veces, cuando la gente escuchaba como si un animal muy pesado caminara por el tejado. Aquella cosa parecía saber el lugar exacto donde estaba colocado el ataúd del finado, pues una vez situado arriba de éste arañó las tejas con unas zarpas grandes y gruesas. La gente estaba asustada. Las mujeres se dedicaron a rezar mientras 4 hombres colocaron escaleras, se armaron con su machete y se apresuraron a subir. Entre estos hombres estaba el bisabuelo. Él cuenta que cuando llegaron al tejado se sorprendieron de no ver nada. Aquella cosa había desaparecido y a juzgar por el peso que describían, era imposible que hubiera saltado sin hacer ruido. Cuando bajaron la gente se había congregado en torno a ellos para pedirle noticias sobre lo ocurrido. Pero antes de que hablaran, algunas mujeres, entre ellas la bisabuela, comenzaron a llorar y a vomitar. Otras tuvieron fuertes dolores de cabeza, como si les hubiera dado un mal aire. Al segundo día los bisabuelos acordaron que ella regresaría a la casa acompañada de su hijo. Partieron a buena hora dejándolo solo, no sin que antes la bisabuela le diera un escapulario. La mañana y la tarde transcurrieron sin novedad alguna. La gente continuaba platicando sobre el suceso de la noche anterior, esperando que no se volviera a repetir. Cuando llegó la noche, el bisabuelo se acometió con la familia de don Tomás a repartir panes, atole y café. La gente que había llegado era mucha, y al final estaba tan cansado que sin querer se durmió mientras que las personas comenzaron a rezar. Tuvo un sueño bastante raro. Cuenta que él se encontraba en lo alto de una barranca pensando en cómo bajar, cuando llegaba un hombre perseguido por 2 enormes perros negros de ojos rojos brillantes como el fuego y sin cola. El hombre suplicaba a gritos mientras le decía a aquellos seres que lo dejaran en paz, que él ya no era uno de los suyos, pero los perros no le hacían caso y lo despedazaban. El bisabuelo se despertó espantado. Aquel sueño le había parecido bastante vívido, pero se tranquilizó al ver que ya era de día. Sin embargo, estaba muy equivocado al pensar que todo transcurriría con calma, pues al ir a la parte del patio donde estaba la gente congregada para desayunar encontró a los visitantes consternados. Es necesario aclarar que a aquel funeral habían asistido más de 200 personas, y que mientras unos rezaban en el cuarto y los pasillos donde velaban a Tomás, otros cuantos se dormían a la intemperie. El bisabuelo se había quedado profundamente dormido en uno de los pasillos, por eso no se había dado cuenta que un burro negro había ido en la madrugada a pisar a la gente que dormía en los patios. Después de aquel acontecimiento muchas personas se retiraron, incluso presionaron a la familia para que enterraran cuanto antes al difunto. Pero la viuda les contestó que el sacerdote estaba renuente para oficiar la misa para su marido, dada su famosa fama de nahual. Pero todo esto era cuestión de tiempo, puesto que sus hijos estaban convenciéndola de que cambiara de parecer. Lo único que retuvo a las personas fue que uno de los hijos de don Tomás llegó con la noticia de que el cura por fin había accedido, y que el día siguiente los esperaba para darle cristiana sepultura al fallecido. Sin embargo, la última noche que el bisabuelo la pasó en aquella ranchería fue la peor. Se encontraba rezando un rosario por el alma del difunto y pasaba la medianoche. La gente ya se encontraba bastante cansada tanto física como moralmente, cuando de pronto se abrió bruscamente la puerta de la entrada principal del cuarto donde se encontraba el ataúd. En ese momento entraron 2 perros enormes muy parecidos a los que había soñado el bisabuelo. Las personas estaban muy atemorizadas al grado de no poder orar. Se quedaron en los lugares en silencio y no se atrevían a moverse, pues todos se habían resignado a que sucediera lo peor. De repente un viento frío apagó las velas justo al momento en que aquellas bestias se acercaron al ataúd. Se escuchó un ruido estridente y después que arrastraban un pesado bulto a gran velocidad. Hubo un silencio desesperante hasta que alguien dijo que ya se habían ido. Cuando prendieron nuevamente las velas, se dieron cuenta que el cajón estaba volteado y que el cuerpo de don Tomás ya no se encontraba. La gente comenzaba a rezar para curarse del susto, mientras que otros murmuraban que esos perros solo habían ido por don Tomás, puesto que si hubieran querido hacer algún daño, lo habrían hecho sin ningún miramiento. Al día siguiente la familia del difunto tuvo que echar piedras en el ataúd para que pesara y tener algo que sepultar. La gente no quiso quedarse para los rosarios. Tenían miedo de que en las noches le sucedieran más cosas desagradables. Por su parte, el bisabuelo afirmaba que aquel hombre con quien había soñado esa noche no debía ser otro que don Tomás,
quien en esos momentos seguramente yacía en el infierno, pagando todas esas fechorías que hizo en vida como nahual. Este fue un pequeño recopilatorio sobre historias de nahuales. Si ustedes tienen alguna historia o experiencia que quieran compartir, no olviden que las podemos recibir por inbox en el Facebook de Relatos de Horror, o también mediante correo electrónico.